Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo están todos y todas? Para mí es un gusto estar acá. Agradezco a mis compañeras de la unidad de comunicación por esta invitación. Eh, Agradezco también a los compañeros que se han unido en este desafío de comunicarnos por este medio, como fue Pedro el primer día, ayer Belén, y hoy me toca a mí poder compartir con ustedes este espacio que nos convoca para hablar sobre algunos aspectos en relación, le pusimos esto como título, el programa UNISA y aspectos de la contención psicosocial en tiempos de incertidumbre. ¿Por qué hacer alusión al programa UNISA? Capaz que en primer lugar contarles, el programa UNISA es un programa de promoción de salud que desarrollamos desde hace 5 años en la sede Paysandú del CENUR Litoral Norte. Somos un equipo multidisciplinario que está integrado por diferentes servicios de la sede, unidades académicas y también funcionarios y estudiantes, y llevamos adelante estrategias de promoción de salud en la sede. Hoy no voy a hablar del programa, pero sí hacer alusión al programa. ¿Por qué? Porque entendemos que hay 3 conceptos que son pilares del programa y que también nos parece interesante desarrollar hoy en este encuentro. Esos conceptos son el concepto de salud, el concepto de promoción de salud y el concepto de comunidad, que entendemos que son 3 conceptos que nos pueden permitir pensar desde algunos lugares esta etapa que estamos viviendo con la situación del COVID-19 coronavirus. ¿Por qué incertidumbre? Me pareció interesante integrar esta palabra incertidumbre por varios motivos. Primero también poder pensar de qué se trata nuestra época actual. Nuestra época actual, de hecho, no se caracteriza por certezas, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero ¿cuáles son las certezas de nuestro tiempo? Y no son muchas, ¿no? Los momentos de vida son particularmente inciertos, pero nos está poniendo como en una mayor tensión con respecto a esas incertidumbres, porque tal vez había algunas certezas que manejábamos que se están viendo también diluidas, y eso nos está provocando una mayor desprotección. Pensemos lo que es nuestro tiempo, las lógicas de nuestro tiempo, de nuestra época, en esta época que nos ha tocado vivir, caracterizadas por el individualismo, caracterizadas por la búsqueda del éxito muchas veces, del placer inmediato, de la inmediatez, ¿no?, que nos lleva y que nos proporcionan por ahí estos medios de comunicación, y a la que con los que han nacido las generaciones actuales y a los que los más grandes nos vamos adaptando a veces rápidamente también a esto, ¿no?, a esta lógica de la inmediatez. También los avances, y vamos a ir pensando en lo que son también como para caracterizar a esta época, los avances de la medicina del siglo pasado y fundamentalmente de este siglo, de la medicina curativa, nos han hecho también muchas veces tener como una confianza que puede pensarse como excesiva en esa medicina curativa. Y nos han hecho también confiar o creer que la solución a las enfermedades llega, ¿no? Y llega como rápidamente, porque la medicina avanza de una manera como muy rápida, y entonces esa confianza, nos hace como por ahí también despreocuparnos o nos hace sentir poco vulnerables frente a lo que pueden ser algunas enfermedades. Si a eso lo asociamos con que las causas de muerte más frecuentes hoy son las enfermedades crónicas, con el aumento de factores de riesgo asociados a los estilos de vida, ¿no? Las enfermedades crónicas tienen una particularidad, y es que el tiempo de aparición puede tardar años, décadas, ¿verdad? Y eso nosotros muchas veces también los trabajamos con los jóvenes y con los estudiantes cuando les decimos, ¿por qué tener algunos hábitos de salud o enfocados hacia la salud? Porque estamos previniendo la aparición de trastornos o enfermedades que pueden surgir dentro de 20, 30 años.
Y ahí si vamos a lo que es también lo que decíamos recién, ¿no? O sea, la inmediatez, el placer inmediato, también eso nos puede llevar muchas veces a cuestionarnos, bueno, ¿para qué me voy a cuidar ahora? Voy a dejar de hacer cosas que me causan placer si cuando llegue el momento que desarrolle determinada enfermedad, probablemente la medicina ya haya avanzado lo suficiente como para curarme, ¿no? Entonces, eso es un poco como para contextualizarnos cómo podemos pensar estos tiempos, ¿verdad? Estos tiempos actuales, ¿no? El placer por el placer inmediato, lo instantáneo, las redes sociales, y comportamientos que asumimos muchas veces sin tener claras las consecuencias a mediano o largo plazo que pueden tener. Entonces, por un lado, sí, la medicina avanza de manera imparable, pero por otro lado también aumentan los factores de riesgo. Y en nuestra sociedad nosotros, si observamos en nuestra vida cotidiana, vemos muchos comportamientos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, desde no respetar las normas de tránsito, no usar a veces cinturones de seguridad, ¿no? El consumo excesivo de alcohol, en etapas muchas veces adolescentes, ¿no? Que también son comportamientos muchas veces hasta naturalizados por nosotros los adultos. Mantener relaciones sexuales sin protección. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar que vamos a actuar diferente ahora frente a esta situación que se nos presenta del COVID-19? Si permanentemente en la sociedad estamos asumiendo comportamientos de riesgo, ¿qué nos hace pensar que ahora es diferente? Y acá, sí, hay algunos aspectos que es interesante que nos plantean algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades infecciosas parecían ser problemas de siglos pasados, ¿no? Ahora estábamos hablando de que los factores de riesgo eran asociados a justamente enfermedades no transmisibles, pero las enfermedades infecciosas no parecían estar bajo control, ¿no? Hasta comienzos de este año que surge este virus que nos pone en alerta al mundo y que nos obliga a actuar o a pensarnos de manera diferente. Entonces, ¿por qué el aumento de la incertidumbre? ¿Por qué la palabra incertidumbre aparece aquí como de una forma muy marcada? Yo les propongo pensar al menos, o se me han ocurrido pensar 3 aspectos, ¿no? Como para pensar este aumento de la incertidumbre y que con eso aumenta la tensión, ¿no? En primer lugar, y lo primero que nos coloca sobre la mesa esa incertidumbre es, porque en este momento la medicina plantea aún no tener una vacuna o un remedio para esta enfermedad. Entonces, eso ya nos saca de lo que eran las lógicas con las que nos veníamos manejando en el último tiempo, en las últimas décadas. En segundo lugar, ¿por qué? Porque la propagación de este virus es tan rápido que la lógica de la inmediatez parece ser ocupada justamente por el contagio. O sea, lo que es inmediato en este momento es el contagio. Entonces, al no estar desarrollada una vacuna o un remedio, para el control de la situación, parece que los cuidados de la población pasan a estar como en primer plano. Entonces, aparece un virus con características que nos saca de lo conocido y que deja de estar bajo nuestro control, ¿sí? Porque por ahí también nosotros podíamos hasta controlar por momentos o sentir que controlábamos el tema de las enfermedades no transmisibles. Quiero cuidarme, lo hago, no lo hago, pero acá la inmediatez y la propagación del virus nos pone en un estado de alerta mayor. Como tercer punto para pensar en esta incertidumbre, que es una incertidumbre que además nos posiciona, ¿qué va a pasar después? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué pasa mañana? ¿No? Es porque también esta situación está limitando de alguna manera las libertades que creíamos tener. Y nos lleva incluso a épocas remotas, si pensamos en lo que es la historia de la salud pública, ¿no? de la humanidad. Podemos pensar, hace 170 años o más de 170 años, cuando surge la epidemia del cólera,
Sí, por ejemplo, en Londres o en los países tomaban, se atribuían derechos a sus gobiernos en esas situaciones de emergencia, ¿de qué? De hacer demoliciones, de hacer limpiezas de calles, de desinfecciones de viviendas, de trasladar a las personas infectadas a hospitales aislados. Pensemos lo que estamos viviendo hoy en nuestra vida cotidiana. Cosas que parecían casi que de película, ¿no? Que las mirábamos en documentales históricos, hoy están pasando. Hoy nos estamos enfrentando a decretos que nos llevan al confinamiento, que nos llevan a sentir que perdemos nuestra libertad cotidiana y que no tenemos muchas veces el derecho a decidir salir a la calle o qué hacemos, ¿no? Frente a eso. Entonces, ese es un tercer aspecto que creo que también nos coloca en este escenario de incertidumbre. Que son aspectos también que nos hablan de la complejidad que tiene este tema, de lo difícil de abordar, porque no es un tema que pueda ser trabajado ni tratado desde una sola disciplina, y de hecho creo que cada uno de nosotros que estamos hoy acá o que nos ponemos a intercambiar y a dialogar con ustedes, también hemos tenido que tener un tiempo de reflexión, porque estamos inmersos en esta cotidianidad que ha cambiado. Entonces, yo el otro día lo escuchaba a Pedro, ayer a Belén, y bueno, y sí, y esto tiene abordajes desde muchos puntos de vista, porque es una temática compleja que para intentar comprenderla tiene que ser abordada desde un punto de vista multi, inter y transdisciplinar, sin lugar a dudas. Esto nos va generando tensiones, y acá aparece un tema que también el otro día Pedro lo tocaba, que tiene que ver con el estrés, ¿verdad? Con las tensiones, con la ansiedad, con el aumento de la ansiedad frente a la situación. El estrés que es definido o es producto de cómo una persona evalúa y construye su relación con el entorno. O sea, dicho de otra manera, es un producto de cómo la persona evalúa su capacidad de respuesta frente a las demandas del entorno. Podemos pensar entonces que esta situación que estamos viviendo es una situación potencialmente estresante. ¿Por qué? Porque nos enfrenta a un escenario desconocido, que además no sabemos si contamos con los recursos para afrontarlo, porque la mayoría de las personas que estamos viviendo esta situación es la primera vez que nos enfrentamos a una situación de estas características, entonces no sabemos si contamos con esos recursos y eso aumenta el estrés. Los factores psicosociales están asociados al estrés, y también hay muchas investigaciones que afirman que personas que están sometidas a condiciones de estrés durante mucho tiempo y que gozan de una fuerte red de apoyo logran desarrollar un sistema inmunológico más eficaz en comparación a las que no tienen esa red de apoyo. Entonces acá, como también para en medio de este diálogo o de este análisis, poder empezar a identificar o a visualizar algunos elementos que pueden ser protectores en esta situación. Y acá aparece entonces la red de apoyo como un elemento protector. Bueno, les decía al inicio esto del programa UNISA y de tres componentes claves o pilares del programa, que son la salud, la promoción de salud y la comunidad. ¿Qué entendemos por salud? La salud desde el programa, desde donde nosotros pensamos y trabajamos la salud, entendida desde una perspectiva positiva, de un sentido amplio, que trasciende lo que es el esquema biomédico y que está pensado desde la salud como el bienestar físico, psicológico, social, que abarca la esfera subjetiva, que tiene ese componente subjetivo que está relacionado con el concepto de bienestar subjetivo y de bienestar psicológico, y que trasciende lo que puede ser la mera ausencia de enfermedades o alteraciones. Un concepto positivo que implica grados de vitalidad y que implica también un comportamiento adaptativo. O sea, sentir salud, percibir salud, tiene integrado el que nosotros nos podamos sentir en armonía con nuestro entorno, ¿sí? O sea, la salud se construye en la adaptación con el medio y en esa capacidad de funcionar en las condiciones planteadas en ese medio.
Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros hablamos, además de ese componente subjetivo que es el bienestar, es un componente que puede aparecer independientemente del estado de salud física. Una persona puede percibirse o sentirse en armonía con su entorno, puede percibir bienestar, incluso cuando su salud física en ese momento capaz que no es la mejor ni la óptima. ¿Qué es lo que queremos plantear con esto? Que de alguna manera buscar la adaptación y en consecuencia buscar el bienestar puede ser también una forma de mantener la salud, entendida la salud como un proceso dinámico, ¿verdad? Y por ahí esto nos puede permitir, darle esta mirada, nos puede permitir sentir que estamos permanentemente evitando enfermar, porque esa también puede ser parte de los pensamientos y de las sensaciones que nos pueden aparecer en estos días, ¿no? La permanente evitación de la enfermedad. Hago todo lo que hago para evitar enfermar. Pero ¿qué pasa con mi bienestar? ¿Qué pasa con el equilibrio? ¿Logro establecer el equilibrio con mi entorno? La búsqueda del bienestar puede ser también un objetivo en estos días, independientemente de lo que puede ser estos comportamientos para evitar enfermar. Entonces, si nosotros pensamos la salud desde ese lugar, desde este lugar de salud positiva y de búsqueda del bienestar, estamos en una sintonía permanente con el entorno, interactuamos con el entorno, somos parte del entorno, en un sistema que se retroalimenta. O sea, nosotros pensamos la salud desde una perspectiva holística y ecológica, que integra la persona, las comunidades, que integra la salud de las comunidades, la salud de los países, atravesados por particularidades y características históricas y culturales. O sea, nosotros no podemos perder de vista esa dimensión histórica y cultural que es la que nos permite también comprender cómo vemos la salud o qué entendemos por salud en cada momento de la historia y en cada lugar, ¿sí? Porque eso también es algo que forma parte para después comprender cuáles son las acciones que vamos a tomar o que podemos tomar. Nosotros, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que más allá de que pueda haber lógicas que se adopten en distintos países, también hay particularidades que van a hacer a cada escenario cómo abordar el problema y en este caso la pandemia, ¿sí? Las particularidades que tienen que ver con esas características históricas, sociales y culturales. Esto nos lleva al segundo concepto que quería transmitirles, que tiene que ver con el concepto de promoción de salud. Promoción de salud es un concepto definido por la OMS como el proceso de capacitar a la población para que aumente el control de su propia salud y pueda mejorarla. ¿Qué es lo que implica esto? Que está ubicando a la población en un rol activo en el cuidado de la salud. Pero ojo, ese rol activo no implica que la población sea el único responsable, no es lo mismo, no confundamos eso, ¿no? También el concepto de promoción de salud implica que el Estado tiene que garantizar las necesidades básicas de la población. O sea, sí ubica a la persona, las poblaciones en un rol activo, pero siempre teniendo las garantías básicas sanitarias, ¿verdad?, que tienen que estar promocionadas por el Estado. Pero sí el concepto de promoción de salud ubica a poder mirar y observar lo que son los hábitos y los comportamientos que permite a una población mantener o aumentar su estado de bienestar, ¿sí? Y es un concepto, el de promoción, que se une y que está también muy ligado al concepto de prevención de enfermar. Y son dos componentes que hoy están presentes en esta situación que estamos viviendo. Son dos conceptos que si bien se unen son diferentes, ¿no? O sea, la prevención, se habla de prevención relativa a la enfermedad. Se enfoca la salud, pero desde esa visión de prevenir la enfermedad. En cambio, cuando nos referimos a promoción de salud, nos referimos a esto, a la salud, como estábamos hablando, en sentido positivo, que apunta a la vida, al desarrollo y a la realización del ser humano. Entonces, bueno, acá
también como para ubicar algunas preguntas que escuchamos y que nos hacemos diariamente, ¿no? En estas circunstancias. ¿Qué podemos hacer las personas para aportar en esta pandemia, en esta situación? Y la otra pregunta que aparece muy habitualmente y que la vemos por allí, la escuchamos y hasta obviamente la pensamos, es ¿por qué teniendo la información que tenemos de manera permanente, las personas no cumplen o no cumplimos con esas recomendaciones, ¿no? Entonces, frente a la pregunta ¿qué podemos hacer? Podemos prevenir, ¿sí? Podemos prevenir. Y algo de esto también estuvo hablando ayer Belén, por ejemplo, teniendo los cuidados que nos brinda el sistema de salud, que nos brindan los profesionales de la salud. O sea, ¿cómo prevenir? Bueno, para eso atender las indicaciones de los profesionales de la salud. El lavado de manos, todo lo que ya hemos hablado y lo que escuchamos en manera permanente, el lavado de manos, la limpieza de los celulares, como hablaba ayer Belén, eso es prevenir. Y esos son comportamientos que es muy importante que podamos irlos integrando a nuestra vida cotidiana. Pero también podemos promover. También está en la comunidad y en las personas la posibilidad de promover estrategias que nos conecten con el bienestar, ¿verdad? Lo que decíamos recién, no solamente estar teniendo comportamientos para evitar la enfermedad, sino también poder tener comportamientos y llevar adelante comportamientos que nos permitan conectarnos con el bienestar. Conectarme con cosas que me permitan adaptarme a esta situación que estoy viviendo. Cosa que no parece fácil y que no todos vamos a hacer de la misma manera, ¿verdad? Porque la capacidad de adaptación no es la misma en todas las personas. También acá voy a poner como un signo y un ojo, ¿no? Cuidado también con esto, porque acá también surge otro tema y que se asocia también a lo que hablaba Pedro hace 2 días, que era este concepto de infoxicación, ¿no? También los medios de comunicación, también las redes nos invaden a sugerencias y con sugerencias de qué hacer en este tiempo, ¿no? De qué hacer en este tiempo de confinamiento, de qué hacer durante el aislamiento, cómo seguir siendo exitosos en esta vida cotidiana. Tenemos un montón de actividades propuestas desde los sistemas educativos, el teletrabajo y un montón de cosas, hacer ejercicio, alimentarnos de determinada manera, que les digo, si atendemos a cada una de esas sugerencias, probablemente eso aumente mucho más también nuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque a veces la información es demasiada y también nosotros tenemos que poder seleccionar qué de esa información nos parece pertinente a cada momento, ¿sí? Porque la vida cotidiana cambió, entonces nosotros, y eso nos genera tensión, y tenemos también que darnos el derecho a querer parar, pensarnos y evaluar cómo queremos vivir en este tiempo que nos está tocando vivir, estando en casa y bueno, y adaptándonos a esta nueva cotidianidad. ¿Cuáles son aquellas cosas que pueden promover mi bienestar y el de mi entorno? ¿Sí? Aquellas cosas que me pueden hacer sentir bien y me pueden hacer, bueno, sentir en equilibrio con el entorno. Y que eso en definitiva es también mantener mi estado de salud y el proceso, apoyar ese proceso de salud. Frente a la otra pregunta que decíamos recién, bueno, ¿por qué teniendo toda la información que tenemos, las personas no cumplen o no cumplimos con los cuidados que tenemos que tener? Y esto, bueno, yo les diré, porque está comprobado científicamente que la información es necesaria, pero no es suficiente para generar cambios de comportamiento. Porque si esto fuese tan lineal, bueno, nadie fumaría, por ejemplo, ¿no? O sea, sabemos cuáles son los riesgos de fumar, de un montón de comportamientos, y sin embargo asumimos esos riesgos. Y acá aparece un factor también psicológico basado en lo que se llama el modelo de creencias de salud,
que tiene que ver con esto de la percepción de riesgo, ¿no? De la amenaza que percibimos y del grado de vulnerabilidad que percibimos frente a una situación. Y eso también va a ser diferente en cada persona y va a depender de múltiples factores. Podríamos de hecho centrarnos en eso y hablar solamente de eso, de cuáles son los factores que inciden en esta percepción de riesgo, pero entre otros factores, bueno, hay factores cognitivos, hay factores sociales, factores, bueno, del entorno, de la historia, ¿verdad?, de cómo hemos transitado nuestra historia en distintos momentos, que nos van a hacer percibir mayor o menor riesgo frente a las situaciones. Pero también las actitudes que vamos a tener frente a esa vulnerabilidad va a ser variable. O sea, no todos vamos a actuar de la misma manera, no todos vamos a percibir el mismo riesgo y no todos vamos a actuar de la misma forma frente a esa vulnerabilidad. Probablemente aquellas personas que en su vida cotidiana tienden a tener comportamientos de autocuidado, bueno, probablemente puedan adaptarse más rápidamente a las estrategias de cuidado que se sugieren ahora. Y probablemente también las personas que habitualmente tengan menor disposición a estos cambios son aquellas personas que habitualmente no tienen comportamientos de autocuidado. Porque esto implica un mayor esfuerzo todavía. Si a la atención que ya estoy viviendo todavía le tengo que agregar integrar hábitos a los que no estoy en general prestando mucha atención, bueno, es como más difícil todavía. En cuanto a las respuestas, también, como les decía, son diferentes las respuestas que las distintas personas podemos tener frente a esa situación de vulnerabilidad. Puede haber respuestas activas, ¿sí?, que nos lleven como, bueno, rápidamente a generar comportamientos en pro de la salud, de mantener el bienestar. Puede haber comportamientos de negación, de fatalismo, de ansiedad extrema, de desesperanza. Y estos comportamientos, la desesperanza, el fatalismo, ¿verdad?, son actitudes pasivas que no aportan demasiado muchas veces a cambiar el escenario. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro y tenemos que tener presente es que las personas no cambiamos un comportamiento de un día para el otro, ni tampoco mantenemos ese cambio para siempre una vez que lo logramos. Y para esto, para lograr mantener los cambios y promover los cambios, es fundamental reforzar el apoyo social. Y esto nos lleva al tercer y al último concepto, al menos de estos que yo quería compartir hoy con ustedes, respecto a esta perspectiva de la contención psicosocial, que es el concepto de comunidad. La sociedad y las sociedades capitalistas en nuestra sociedad tenemos una tendencia a los procesos de individualización, ¿verdad? A aislar a los individuos, a colocarlos en relaciones cada vez más distantes, distanciamiento físico, incluso, bueno, también alejamiento de las familias, de las comunidades de origen. La globalización, la migración nos lleva muchas veces a tener estas vivencias de abandono y de soledad, ¿verdad?, que nos hace sentir más débiles y nos hace sentir muchas veces desprotegidos. ¿Qué es lo que pasa cuando aparece una crisis como esta que estamos viviendo del coronavirus, COVID-19? Resurge un discurso que apela a ese soporte social como un soporte de protección de las personas. Y un soporte de protección frente a las consecuencias negativas que pueden tener, o sea, a las consecuencias negativas de lo que tienen estos eventos estresantes. Entonces, es necesario y es como fundamental en este momento poder desarrollar en las comunidades habilidades para que las comunidades, las personas, los grupos puedan tomar conciencia de su capacidad y su responsabilidad de participar activamente en lo que son las decisiones sobre su vida y sobre su salud. Poder confiar en el otro, confiar en la persona que tengo al lado con respecto a esas estrategias de cuidado.
Entonces, ¿qué pasa o qué es lo que nos pasa habitualmente ahora, ¿no? Que también lo escuchamos. ¿Qué hago si percibo que si me doy cuenta que mi vecino o mi vecina no está cumpliendo con las indicaciones sanitarias? ¿Hostigarlo? ¿Castigarlo por eso? El hostigamiento, la agresión, en realidad va a llevar no solo, o sea, una consecuencia social negativa, ¿verdad? Sino que también me va a llevar después a sentirme aún más solo y más vulnerable. Y aislarme cada vez más. Sin embargo, si nosotros logramos identificar esas capacidades de adaptación y con eso ayudar y favorecer la toma de conciencia, podemos llevar a pequeños cambios que nos hagan sentir también más acompañados. En todos los grupos, en todas las comunidades, en todos los escenarios, en todas las familias, hay potencialidades a desarrollar, ¿sí? Todos tenemos algo positivo para aportar en estas situaciones. Y seguramente también todos tenemos comportamientos menos positivos o más negativos, ¿sí? Que muchas veces, bueno, no nos damos cuenta. Entonces, apostar a eso, ¿verdad? A ese aporte desde lo positivo, a esa función social, a ese tender la red social que nos pueda permitir sentirnos acompañados, sentirnos juntos. Como para ir terminando, y también pensar en relación a los vínculos, ¿no? A las cercanías que establecemos y también a los vínculos que se dan a través de las redes sociales, de las redes cibernéticas. Me gustaba leerles un fragmento de una entrevista a Bauman, este sociólogo que habla sobre la modernidad líquida, y él dice acerca de las redes sociales virtuales. Les voy a leer ese parrafito. Dice, el diálogo real no es hablar con gente que piensa lo mismo que tú. Las redes sociales no enseñan a dialogar, porque es tan fácil evitar la controversia. Mucha gente usa las redes sociales no para unir, no para ampliar sus horizontes, sino al contrario, para encerrarse en lo que llamo zonas de confort, donde el único sonido que oyen es el eco de su voz, donde lo único que ven son los reflejos de su propia cara. Las redes son muy útiles, dan servicios muy placenteros, pero son una trampa. Esto decía este sociólogo en una entrevista en el año 2016. Y creo que es importante pensarnos desde esos lugares, ¿no? Pensar la utilización que estamos dando a las redes, a los medios de comunicación, y el desafío, me parece, que tenemos en estos tiempos, que es el desafío de escucharnos de verdad, dialoguemos, seamos críticos frente a la información que se nos presenta, seamos selectivos con la información, busquemos estrategias que nos permitan recuperar o mantener el bienestar en lo cotidiano, adaptándonos a este momento de vida, pero siendo empáticos, mirando al otro, recuperando esa confianza en el otro, y de esta manera que nos permita seguir conectados y seguir juntos. Bueno, por ahí quiero terminar esta charla, este pensamiento, este pensar juntos, este análisis de algunos de los aspectos psicosociales que me parece que podríamos tener presentes a la hora de tratar de comprender esta realidad que estamos viviendo. Espero y deseo que podamos mantenernos conectados y que podamos reforzar estos vínculos y estas redes de apoyo para transitar de la mejor manera esta vida cotidiana que va a ser transitoria y que seguramente en el después también tengamos muchas cosas para seguir reflexionando. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a todas, a todos. Voy mirando ahora acá si hay preguntas, no veo preguntas, veo algunos deditos para arriba, manitos, saludos, y bueno, los dejo por acá, y muchas gracias por ser parte de este espacio.
Abrazo para todas y para todos.